Y precisamente estamos en este momento en comunicación con el abogado de Horacio Cartes, el doctor Pedro Ovelar. Queremos su opinión y sobre todo también, recordemos que en su momento había el abogado de Horacio Cartes en Colombia mencionado que se trataba de un chisme, lo que había mencionado justamente en esa audiencia testifical Francisco Correa Galeano. ¿Cómo toman esta información, doctor Pedro Ovelar, que ha mencionado al respecto Horacio Cartes? Ya se ha enterado también de la noticia. Cuéntenos, doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Teresa. Muy buenas tardes, Rocío. Lamentablemente escucho con mucho eco la comunicación, pero aún así quisiera manifestar que estoy fuera del país, no conozco mucho las noticias de en qué circunstancias ocurrió el homicidio, ni tampoco he hablado aún con el expresidente Horacio Cartes sobre el hecho. Sin embargo, evidentemente, no se trataría de una quema de archivo. Es lamentable lo que ha ocurrido. Puesto que el crimen de Marcelo Pecci debe ser esclarecido no solo sobre autores materiales directos, sino también sobre los intelectuales. No obstante, como es sabido, el testigo Correa Galeano no ha aportado mayores datos respecto a la autoría intelectual, puesto que él mismo no ha tenido contacto con los que encargaron el crimen. Eso lo había declarado claramente Margaret Chacón y los hermanos Pérez Hoyos. Y entonces el acceso a esa información a través de Correa Galeano, evidentemente, según todas las noticias, eso no era posible. No obstante, hay que también poner sobre la mesa la situación de que Correa Galeano ha mentido en su declaración respecto a la autoría supuesta del expresidente Horacio Cartes, por lo que, digamos, en las aristas de investigación tiene que ser incluida la posibilidad de aquellos que le hicieron mentir a él en esa declaración pública. En marco del juicio a Margaret Chacón, hay que incluirle como posibles autores del crimen que ha ocurrido el día de hoy. En ese sentido, doctor Pedro Ovelar, como teníamos dificultad en la comunicación, ¿podría, por favor, confirmarnos el criterio que maneja usted con respecto a esto? ¿Habría sido o no una quema de archivos? No, evidentemente, no, como no conozco los pormenores de cómo ocurrió el homicidio, no sé si fue encontrado en esas circunstancias, en esas condiciones, si se confirma que realmente fue un homicidio, digamos, no producto de una riña dentro del penal, que también es una noticia que he leído, pero más allá de eso, evidentemente se trata de una quema de archivo, ¿verdad? Lo que yo agrego es, no solamente podrían ser los autores del crimen de Marcelo Pecci, sino también podrían ser los autores que hicieron que él mienta al involucrar al expresidente de la República. Y de esa manera también frustran la posibilidad de conocer quiénes fueron los que hicieron que Correa Galeano mienta respecto a la supuesta autoría de Horacio Cartes en el crimen de Marcelo Pecci. Lo cual entonces confirma la teoría de que él se lleva a la tumba la verdad acerca de quiénes fueron los que ordenaron la muerte de Marcelo Pecci. Agregaba también, María Teresa, no sé si se cortó en ese punto, que Correa Galeano nunca tuvo contacto con los que ordenaron la muerte de Marcelo Pecci. Siempre él ha señalado que él ha contactado con los hermanos Pérez Hoyos. Y estos han declarado que nunca han manifestado ni le han comentado a Correa Galeano sobre la autoría intelectual o los instigadores del crimen de Marcelo. Lo que sí se lleva con certeza Correa Galeano a la tumba es quienes le hicieron mentir a Correa Galeano respecto a la autoría intelectual por parte de Horacio Cartes. Alguien o le ha pagado, o le ha amenazado,
o le ha coaccionado o ha acordado con Correa Galeano que él mienta respecto a la autoría de Horacio Cartes. Y eso definitivamente se lleva a la tumba Correa Galeano. En ese sentido, doctor Pedro Ovelar, recuérdenos cuáles fueron las acciones llevadas adelante por Horacio Cartes para justamente esclarecer lo que dijo Correa Galeano en aquella audiencia en el juicio contra Margaret Chacón. Horacio Cartes había contratado a un equipo jurídico allá en Colombia que pudiera indagar de dónde sacó esta versión Correa Galeano. ¿Han avanzado ustedes en torno a esa investigación también? ¿Qué se puede decir al respecto, doctor? Sí, nosotros hemos contratado al doctor Iván Cancino, con quien quería yo que se realice esta entrevista, pero lastimosamente él no está disponible en este momento. Al igual que yo, también nos encontramos de vacaciones, pero él estaba sin acceso al teléfono. Nosotros hemos acompañado de muy cerca todo lo que implicaba las diligencias con relación a la supuesta autoría de parte de Horacio Cartes en el marco del juicio en Colombia. Al igual hemos hecho varias intimaciones y estábamos preparando acciones judiciales. Eso estaba muy avanzado, no solamente para verificar la versión, en qué condiciones y circunstancias se hicieron en Colombia respecto a las declaraciones de Correa, sino también qué implicancia ha tenido la Fiscalía de Colombia en ese aspecto. Claro. Es decir, el ex fiscal que estuvo a cargo de la investigación, qué papel le tocó desempeñar en esa causa para involucrar a Horacio Cartes. Recuerden que en el juicio de Margaret Chacón se investigaba la autoría del crimen de Marcelo por parte de Margaret Chacón. Y llamativamente Marcelo Burgos hace una pregunta que nada tenía que ver con un acto de investigación en el juicio. Era propio de la etapa investigativa del caso, y él en el juicio pregunta eso y ahí surge el nombre de Horacio Cartes. Todo eso es llamativo y creo que en el crimen ocurrido el día de hoy tiene que ponerse en tela de juicio para investigar la responsabilidad de cada uno de ellos. Le hacía esta consulta, doctor, porque accedí justamente a declaraciones formuladas por el abogado Cancino en el momento en que era contratado precisamente y le pedían su opinión o por lo menos que analizara jurídicamente lo que había ocurrido, y él había señalado: todo es un chisme sin ninguna confirmación y solo con el ánimo de hacer daño y desviar la atención, de perjudicar a la justicia, a las víctimas que son los familiares de Marcelo Pecci, y perjudicar a Horacio Cartes. Es por eso que es importante lo que usted está diciendo, que estaban haciendo también un seguimiento para saber, en todo caso, quién o quiénes hablaron con Francisco Correa, quiénes tuvieron acceso a él, para que él diera el nombre de Horacio Cartes en aquella audiencia de octubre del año 2023. Es así mismo, María Teresa. El mayor perjudicado el día de hoy con el crimen de Correa Galeano es Horacio Cartes. Y reitero, ¿por qué? Porque Correa Galeano nunca tuvo contacto con los autores intelectuales del crimen, con los instigadores que llamamos en nuestro sistema positivo paraguayo. Sí tuvo contacto Correa Galeano con las personas que le hicieron mentir respecto a Horacio Cartes. O sea, ¿qué iba a contar Correa respecto a esa versión falsa con intenciones políticas para involucrar a Horacio Cartes? ¿Quién estaba detrás? ¿Qué intereses estaban queriendo cubrir o a qué personas estaban queriendo perjudicar? ¿Quiénes eran los verdaderos autores? Esos son los que hoy se benefician con la muerte de Correa Galeano, los que le hicieron mentir para involucrar a Horacio Cartes. Esos son los mayores beneficiarios, y no como la gente dice que Horacio Cartes es el beneficiado con esta muerte. Al contrario, es el mayor perjudicado, y además el mayor perjudicado nuevamente vuelve a ser Marcelo, que se lo vuelve a victimizar con
con este nuevo crimen, porque él fue el que mayor datos aportó respecto a los autores directos, autores materiales del homicidio. Doctor Pedro Ovelar, le agradecemos su tiempo y este contacto hasta cualquier momento. Muchas gracias.